Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a ver cómo analizar armazones y qué son armazones. En algunas partes de la literatura se le conoce como marcos o bastidores. Estos se usan también como estructuras estacionarias, como, como las armaduras que ya habíamos visto anteriormente, que están totalmente restringidas. Pero estas tienen algunos elementos que están sujetos a varias fuerzas, a más de dos fuerzas. Como habíamos visto, las armaduras están normalmente sujetas a dos fuerzas. Y acá vamos a ver que hay elementos sujetos a más de dos fuerzas, las cuales generalmente no están dirigidas a lo largo del elemento. Para el análisis de estas estructuras se debe seguir los pasos. Dibujar un diagrama de cuerpo libre, como siempre, del armazón completo. Calcular en la medida de lo posible las reacciones de los apoyos utilizando las ecuaciones de equilibrio. Y haciendo estas ecuaciones normalmente sacamos algo de información. Se desarma el armazón y se dibuja un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los elementos. Después consideramos primero los elementos sujetos a dos fuerzas, aplicando fuerzas iguales y opuestas a cada uno de estos elementos en los puntos donde se conectan a otro elemento. Considerar los elementos sujetos a fuerzas múltiples, más de dos fuerzas, aplicando todas las fuerzas que actúan sobre estos. A. Donde un elemento sujeto a fuerzas múltiples está conectado a uno sujeto a dos fuerzas, se aplica al elemento sujeto a fuerzas múltiples una fuerza igual y opuesta a la usada en el elemento de dos fuerzas, con el mismo nombre. B. Donde un elemento sujeto a fuerzas múltiples se conecta a otro elemento sujeto a fuerzas múltiples, se usan componentes horizontales y verticales opuestos representados en el mismo nombre. 5. Determinar las fuerzas internas, al igual que las reacciones que nos han encontrado, utilizando las ecuaciones de equilibrio para cada elemento. Bueno, se escucha un poquito complicado, pero pues en realidad no es tanto. Acá tenemos un ejemplo. El armazón de la figura soporta un peso W igual a 40 libras. Determinar las fuerzas de los elementos AB. El elemento AB vendría siendo A, AB. Uy, acá le puse una G. No es una G, es una B. Lo voy a cambiar. Uy, los spoilers. Esto es una B. AB. AB de C. O sea, esto es este elemento. Y CG. CG es este de acá. Acá tenemos pues el diagrama. Vemos que tiene dos apoyos. Acá abajo tiene una articulación. Sabemos que esto en reacciones quiere decir que hay dos componentes de fuerza, una en X y una en Y. Aquí tenemos en D un rodillo, el cual está en una posición que no habíamos visto antes. Pero entonces como está en esta posición, pues se va a aplicar la fuerza normal con respecto a donde está apoyado, o sea, en X. Tenemos el peso de la caja, una polea, esta es la cuerda, y acá está la otra cuerda. Aquí pues fácilmente sabemos que como es una cuerda y no hay fricción, es una polea ideal, una cuerda ideal, pues estos 40 libras también van a estar acá reflejados en 40 libras y por ende también es en este punto, en esta cuerda, en el punto F. Tenemos una polea de un radio de 3 más 8. Pues acá tenemos las medidas, más 6. Ok, vamos a ver entonces el diagrama de cuerpo libre del armazón completo y nos quedaría de esta forma. Como habíamos comentado, el, el rodillo nos hace una fuerza normal,
la podemos poner en esta dirección o en la otra. eh, Vamos a ver si nos da bien. Y la de la articulación a X y a Y. Ahora hacemos lo que el enunciado nos pide, calcular las reacciones con ecuaciones de equilibrio. En este caso vamos a hacer sumatoria y vamos a hacer la sumatoria en donde haya más incógnitas. En este caso en el punto A. Entonces sumatoria de momentos en el punto A va a ser igual a 0. Entonces qué hace momento acá? Tenemos los 40, el peso de la caja, las 40 libras, y la multiplicamos por la distancia. Como va hacia abajo, la ponemos menos 40 por la distancia, que es 3, que es del radio de acá, 3 más 8, eso nos da 19 hasta el punto del momento. Entonces menos 40 por 19, más, que otro hace momento, pues dx, esta fuerza normal que está haciendo acá, también hace momento, y la multiplicamos por la distancia. 6 por 6 más 6 más 6, 18 igual a 0. Despejamos y eso nos da que dx es igual a 42.2. Listo, ya tenemos dx 42.2 libras. Perfecto. Ahora, podemos hacer sumatoria de fuerzas en x igual a 0. Entonces, ax está yendo positivo, menos 42.2 libras. Y eso nos va a dar igual a 0. Entonces la ecuación 2, despejamos, ax nos da que ax es igual a 42.2 libras. Entonces también facilito ponemos que es 42.2 libras. Faltaría y esa simplemente la encontramos con la sumatoria de fuerzas en y igual a 0. Entonces decimos que que está es positivo, ¿cierto? Menos 40 libras acá. Simplemente despejamos y nos da que y es igual a 40 libras. Listo. Ahí ya cumplimos con lo que nos pide el ejercicio, hallar las reacciones. Hallamos a y, hallamos a x y hallamos dx. Simplemente con las ecuaciones de equilibrio. Ahora hacemos lo que nos pide el ejercicio, que es una especie como de diagrama de cuerpo libre, pero desarmamos el armazón completamente. Dibujamos el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los elementos. En este caso tenemos el elemento ABD, ABCD, pues acá también está F, CE, CEG y EB. Aquí pues le ponemos las distancias, las fuerzas que hallamos, en este caso acá ponemos 40, pues como es una fuerza, como es una polea, una cuerda sin fricción, entonces simplemente ponemos esa fuerza. Tenemos también esta fuerza acá de C, como esta polea está sosteniendo un peso, está yendo hacia allá, o sea, me va a tensionar esta parte y también me va a hacer una fuerza hacia acá. Entonces por eso yo pongo estas fuerzas en componentes CX y CY. Y pues a la vez también hay que poner esta estructura GE, que digamos que también me hace una fuerza de, de compresión acá, en este caso. Le ponemos el ángulo 6, 8 sobre 6 en altura y 8 en anchura. Eso podemos hallar la hipotenusa sumando al cuadrado, después sacando la raíz, 10, y listo.
Ahora hacemos para el elemento CEG. Ponemos las medidas. Tenemos la componente CX, CY, GY, GX. Esta fuerza que entra acá. Ponemos los ángulos. Y ahora hacemos para el elemento BE. Acá digamos que este es una fuerza de compresión. Aquí lo que hacemos es que dice, pille, considera primero los elementos sujetos a dos fuerzas aplicando fuerzas iguales y opuestas. En este caso, como es un elemento de dos fuerzas, se aplican las, la misma fuerza de forma igual en los dos puntos. Fuerzas iguales y opuestas. Cada uno de estos elementos en los puntos donde se conecta a otro elemento. Claro, entonces como estoy haciendo una fuerza de compresión acá, aquí tengo que meter esta fuerza también de compresión, y aquí en B también tengo que meter esta fuerza de compresión. Como yo la puse como compresión, siempre va a entrar al punto en los demás diagramas. Y por último pues tenemos la rótula esta, la cual esta al tener más elementos, pues dice eh, este eje y este eje X vienen conectados acá. Por lo tanto pues hacemos el diagrama de cuerpo libre. Ponemos que esta tensión de la caja son 40 libras y pues esta tensión también van a ser 40 libras. Por ende pues aquí en F tenemos también 40 libras. Tenemos estas componentes de Gx y Gy. Y pues listo, ahí comenzamos ya a analizar. Ponemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Ponemos Gx, otra fuerza en X es esta, menos 40. Despejamos y nos da 40. Lo tengo acá. Ahora Y, pues lo mismo. Gy, no la conozco. ¿Qué otra en Y hay? Me está de menos 40 igual a 0. Despejo, Gy igual a 40. Listo. Por ende, también están 40 libras. 40 libras. Ahora en el elemento CEG, en este elemento CEG, pues tenemos si las fuerzas acá, 40. Pero tenemos bastantes incógnitas en CX, en CY, FY, FBX, F sub BE. Entonces hacemos sumatoria de momentos donde hay más incógnitas. En este caso, F sub BE no la conozco. Ah, por lo tanto, hacemos sumatoria de fuerzas en C. Igual a 0. Entonces, nos va a dar que hace un momento. Este de 40, este de 40 en el componente Y, va a ser un momento de forma negativa.
Sí, porque me va a rotar en el sentido de las manecillas del reloj. Por la distancia es 16 más F sub BE, en este caso, esta fuerza de compresión que está entrando al punto E por el seno. Claro, está en el componente Y. Por el seno de 6, o sea, de 6 sobre 10 el seno. En este caso, para el momento no tendríamos en cuenta ni este, porque está en la misma línea de acción del momento. Si bien está totalmente perpendicular. En este caso, estas dos no se contarían para hacer momento. Jesús. Entonces, claro, digo yo, F sub BE, o sea, la componente de F sub BE, claro, es esta, me va a hacer momento de forma positiva. Claro, porque me tira a hacer en sentido con, contrario a la manecilla del reloj. Y eso pues por la distancia, que es 8. Y ahí calculo F sub BE, que esto es igual a 133. Ya no me cogió el coso. Yo ya tengo estas dos. Y pues nos dio positivo, eso quiere decir que está bien. Está bien en la dirección. Aquí ahora hacemos sumatoria de fuerzas en X. Ya casi acabamos. Entonces decimos menos, menos CX más, más 133. Pero en este caso por, por el coseno, que es 8 sobre 10. Y también tenemos menos 40 aquí, igual a 0. Despejamos, nos da 66.7. Y sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Y eso nos va a dar igual a menos CY, claro. Aquí puse menos CY. O sea que esta no es saliendo, sino que esta CY es entrando al punto. Y CX también es una fuerza de compresión entonces. Menos CY más 133.3, que es esta que habíamos hallado. En este caso por el, el coseno. No, perdón. Esta es en Y, sería por el seno. 6 sobre 10 menos 40, que son esos 40 de acá, igual a 0. Despejamos y eso nos da que CY es igual a 40 libras. Y listo. Ya lo tendríamos todo completo. En cuanto a cálculos se refiere. Aquí cabe aclarar que eh, primero deberíamos acá considerar los elementos sujetos a dos fuerzas, aplicando fuerzas iguales y opuestas. ¿Qué elementos tenemos de dos fuerzas en este caso? De dos fuerzas pues solo tenemos este, BE. Entonces por eso aplicamos estas dos fuerzas. La ponemos en compresión. Porque claro, cuando se tira, este se va a tratar de, de aplastar. Va a haber una fuerza hacia acá y otra fuerza hacia allá para contrarrestar la de acá.
Claro, claro. Dice, considera los elementos sujetos a fuerzas múltiples, aplicando todas las fuerzas que actúan sobre estos, excepto el peso. Acuérdense que el peso es totalmente despreciable en estos casos. Donde un elemento sujeto a fuerzas múltiples está conectado a un sujeto a dos fuerzas, se aplica al elemento sujeto una fuerza a fuerzas múltiples, una fuerza igual y opuesta a la usada en el elemento de dos fuerzas con el mismo nombre. Ah, claro, justamente lo que hicimos acá. ¿Qué elemento es este elemento de dos fuerzas? Está sujeto a este elemento de fuerzas múltiples. Entonces, fuerza opuesta, igual con el mismo nombre. Y aquí en B también, pues hacemos lo mismo. Un elemento sujeto a fuerzas múltiples se conecta a otro elemento sujeto a fuerzas múltiples y usa componentes horizontales y verticales opuestas representadas en el mismo nombre. En este caso C, que es un elemento de fuerzas múltiples, está conectado a este de otro elemento de fuerzas múltiples. Por ende, ponemos fuerzas horizontales y verticales con el mismo nombre, Cx en tensión, Cy en tensión. Aquí también Cy en tensión, Cx en tensión. ¿Qué otro ejemplo puedo poner acá? En G, en el punto G, claro, este tiene fuerzas múltiples. Acá hay un punto, 2, 3, conectado a un elemento de 3. Fuerzas horizontales y verticales con el mismo nombre. Y acá también. Y listo, eso es lo único que podemos explicar de este ejercicio. Espero que haya quedado clarinete. Y perdón, me acabo de levantar. Cualquier cosa me dejan en los comentarios. Si, si quieren que profundicemos un poco más en este tipo de análisis para armazones. Y no siendo más, nos vemos.